como veíamos acá, fijar nuestros ojos en la cruz. Nos recuerda quiénes somos realmente, que no es por nuestra fuerza, nuestra gracia misma, nuestra justicia, sino por Él. Y al mantener esa mirada allí, mantenemos alerta y mantenemos honrando y glorificando a nuestro Dios. Lo primero que vimos en cuanto a la gloria de la cruz es que la cruz evidencia la depravación del hombre y su rechazo a Dios. Ahora, en segundo lugar, la cruz de Cristo nos recuerda la guerra espiritual, una guerra que es real, una guerra que es permanente. De hecho, desde el llamado protoevangelio, que fue la primera vez en que se mencionó acerca de la necesidad de salvación, esta declaración hecha por Dios mismo, se afirma esta guerra espiritual. Vea lo que dice Génesis capítulo 3:15. La cruz de Cristo nos recuerda la guerra espiritual. Vea Génesis 3, el Señor dando los resultados y condenaciones por causa del pecado. Y hablando a Satanás, le dice en el versículo 15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el talón o en el calcañar, como dice nuestra versión. Se anticipa la permanente guerra espiritual entre Satanás, sus ángeles, contra Dios, su ungido y su pueblo. Una guerra en la cual dice el pasaje aquí que Satanás y la obra de Satanás y del imperio de Satanás morderá el talón. Es la escena normal, por decirlo así, o cotidiana, de cuando la serpiente, al momento de una persona ir pasando, de ser espantada, ataca y muerde de manera inmediata en la parte baja de una extremidad, ¿no?, a una persona. Y él dice, es cierto, tú morderás. Y ese veneno con el que morderás será, vamos a llamarlo así, un veneno mortal. Pero después de haber sido mordido, dice, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. En la cruz, Satanás mordió el calcañar o el talón del Hijo de Dios, del Mesías, y pensó haber vencido. El profeta David, al momento de estar hablando proféticamente en el Salmo, hablando de la muerte de Cristo, él refiere esta guerra espiritual ejecutada y cómo se estaba llevando a cabo en la propia cruz en la que el Señor estaba pendiente. Note por favor el Salmo 22, vaya conmigo ahí. Salmo 22, uno de los salmos mesiánicos. Dice el versículo 6, Salmo 22, 6, en adelante. Pero yo soy gusano y no hombre. Está hablando el profeta David, está explicando cómo se siente, ¿verdad?, en el trato que está teniendo con los demás. Pero esto aplica al Señor Jesucristo, note de qué forma. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Recuerdas? El va, deberías bajar, das vergüenza. Verso 7. Todos los que me ven de mí se burlan. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza, diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. ¿Notas el cumplimiento de manera perfecta en lo que es narrado por Mateo? Lo que los demás decían del Señor Jesucristo. Y luego dice el 9, porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que me ayude. Nota, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos, abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Esto puede aplicar de manera directa a esos sacerdotes, a todos esos que
los romanos, todos los que lo enfrentaban, dice, y abren su boca como que me van a tragar. Estos toros de Basán, refiriéndose también a estos seres o símbolos de idolatría de los otros pueblos, ejemplificando al dominio de Satanás, sus demonios, pero podría aplicar a las personas que estaban allí siendo enemigos del Señor Jesucristo. Dice el versículo 14, soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Cuando veamos esa escena que el Señor es atravesado, dice que salió agua mezclado con sangre, un corazón literalmente que se ha derretido, se ha estallado, ha roto, ¿verdad? Y luego dice el siguiente versículo, 15, como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me has cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate, socórreme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Ahora, en esta escena, hermanos, podríamos aplicar todo a esas personas que estaban a su alrededor, pero de manera espiritual, recuerden, ¿quién fue el que desde el principio de su ministerio estuvo allí para tratar de hacer caer al Mesías? Satanás. Cuando fue llevado al desierto de manera, por la voluntad del Padre, para ser tentado, dice que inmediatamente vino Satanás, comenzó a tentar y le dijo, vete, Satanás. Cuando Pedro vino y le dijo, no te hagas ningún mal, tú debes guardar tu vida, dijo, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Esto nos enseña algo, que detrás de todas esas personas físicas que estaban causando esa opresión al Señor Jesucristo, estaba Satanás y los demonios presentes. Y que Él podía ver y saber que estaba rodeado de cuadrilla de malignos. Que esos hombres eran y pertenecían, como ya lo dijimos en Juan capítulo 8, a Satanás y que buscan los anhelos de Satanás y todo, en realidad todos los enemigos de Dios, de Cristo, estaban alrededor en esa noche o en ese momento, no era noche hasta que se oscureció el cielo. Estaban alrededor de Él. ¿Sabes? Satanás y sus demonios tienen sus aliados. El mundo. La carne pecaminosa de los hombres. Y todo esto se confabuló contra Jesucristo. Por eso Cristo dijo de esta forma, vosotros sois de vuestro padre el diablo. La cruz de Cristo nos debe mantener alertas a la verdad de la guerra que la iglesia, que el creyente enfrenta diariamente. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos una noche antes, si el mundo les odia, sepan que a mí me ha odiado primero. En Pedro dice que ahora tenemos un enemigo, y ese enemigo, ¿quién es? Satanás. Pero Satanás y su ejército, incluido las personas que buscan la voluntad, su propia voluntad y por tanto la voluntad de Satanás, serán enemigos del creyente. El Señor estaba en una guerra real espiritual y nosotros al ver la cruz de Cristo nos ayuda a entender que hay una guerra espiritual genuina. Mira lo que dice por favor Efesios capítulo 6. Como cantábamos hace un momento, por mis fuerzas es imposible, yo no puedo. Por tu gracia es que lo haré. Pero ¿cómo me doy cuenta de que no puedo y que requiero la gracia cuando pongo mis ojos en la cruz? Porque ahí vemos esa guerra espiritual en la cual estamos ahora enfrascados también. Efesios capítulo 6, versículo 10, por favor. Note, no es por tu fuerza, dice el 10, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza.
Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, estamos en una guerra abierta, real, contra Satanás. Al ver este texto, es por eso que creo que Satanás no está atado como los amilenialistas afirman. Este texto enseña todo lo contrario. Enseña que la guerra es diaria y que esa guerra abarca el universo, todo el cosmos, y que es Satanás contra el creyente. Satanás contra el reino de Dios de manera abierta. Hermanos, cuando vemos estos pasajes y dice el texto, vístanse de toda la armadura de Dios. Nota por favor, si nos quedamos, capítulo 6, versículo 13. Por tanto, nuevamente, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Cuándo es el día malo? ¿Cuándo es el día malo? Alguien diría, el día del infierno. Bueno, en ese yo no voy a estar. Y ningún creyente, según lo que la Escritura enseña, va a estar allí. ¿Cuál es el día malo? Hermanos, esos días no son uno solamente. Habla del día malo que se presenta en nuestra vida diaria. El día en que vendrán tentaciones. El día en que todo se ha confabulado y quizá tú ni siquiera te has dado cuenta para ver entonces al Hijo de Dios ser tentado. ¿Tú lo sabes? ¿Yo lo sé? No sé cuándo es ese día del ataque, por decirlo así, de Satanás en un aspecto en particular. Constantemente todo se está preparando y siempre está molestando, por decirlo de alguna manera, pero hay momentos, como dije el jueves, puntos de quiebre. Momentos en los cuales la decisión que tomarás, la actitud que tomarás, las palabras que dirás, serán determinantes. Ahora, ¿cómo estar listo para ese momento? Tienes que prever estar vestido de la armadura de Dios de manera permanente. ¿Sabes cuál es el arma más efectiva de Satanás contra el pueblo de Dios? El adormecimiento. El adormecimiento espiritual. El sentir, bueno, ahí vamos. Voy a la iglesia, conozco las Escrituras, participo de una u otra cosa, las cosas parece que van bien. Y entonces yo estoy distraído. Y esos son los momentos más peligrosos de la vida del creyente. Ahora entonces ya no te sorprende que, pero si todo estaba bien, ¿por qué ahora estamos en una bronca literalmente mi esposa y yo? Pero si todo estaba bien, ¿por qué decidí hacer eso? Pero si todo pintaba bien, la guerra espiritual es real y permanente y dice el Señor, es una guerra no contra carne y sangre, es decir, ellos no son los que la originan, no que no haya contra ellos situaciones, sino ellos no la originan, proviene de su padre, que es Satanás, que está detrás de todo esto. No era Pedro, aunque sí era Pedro, era Satanás detrás de esto. Por eso le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Estás listo para el día malo? Dice la Escritura, ¿cómo puedes estar listo? Versículo 14. Después de haberlo hecho todo, leo el final del 13. Después de haberlo hecho todo, de mantenerte ceñido, sigue firme. No digas, wow, ya pasó, no hubo más problema. Tienes que seguir, verso 14. Estén pues firmes, esta es la medida, ceñida la cintura con la verdad. Hermanos, obviamente la verdad, que es la palabra de Dios, la verdad revelada, que es la palabra de Dios, tiene que formar parte de manera esencial en nuestra vida. Ahora, ¿cómo puedes obtener la verdad? Bueno, hay predicaciones. Voy a la iglesia y soy edificado en la verdad. Ahora tan fácilmente abro el YouTube, ¿verdad? Y ahí voy a ver a alguien que predica la verdad. Estoy seguro que sí.
Pero dice la Escritura, no solo se trata de recibir información, sino como dijo Pablo, que la verdad more en ustedes. Es decir, ceñido con la verdad quiere decir que yo me apropio de la verdad que se está enseñando, se convierte en mi convicción y la establezco en mi forma de vida, porque el conocimiento solamente envanece. No se trata de saber, se trata de lo que sabes, qué es aquello que has implementado en tu manera de vivir. Pero ¿cómo voy a implementar cosas si no la conozco? Hermanos, yo quiero que hagas un pequeño cálculo mental. ¿Cuántas horas estamos en el templo? Y no me vayas a... Ay, como queja. No, si estamos... ¿Cuántas horas honestamente? Okay, escuchando la verdad de Dios. 2 el domingo, 1 el jueves, 3 horas. ¿Cuántas horas tiene la semana? En esos... ¿Cuántos días son en la semana? Esos 7 días. ¿Cuántas horas tiene la semana? 24, quizá duermas 7 de esas, pero déjame te digo que las 7 que estás dormido, son afectadas por las otras que estuviste despierto. Entonces no hay un momento en el que digas, aquí estoy libre de pecado y de falta. Y el punto es, hermanos, ¿tú crees que 3 horas son suficientes para que digas basta? ¿O para que prescindas de alguna de ellas incluso? No, hermanos. Incluso debieras ver en tu día a día cuánto tú estás meditando en la Escritura. ¿Cuánto lees un poco más y dices, eso no lo sabía, esa historia no la había leído? ¿Tú crees que 3 horas en una semana durante los años que tienes de cristiano va a ser suficiente para que el pastor implante toda la verdad de Dios en tu corazón? Tú tienes que hacer algo por ti mismo. Lees la Escritura en la semana. ¿Sabes qué? Me he equivocado y lo hablo a mi iglesia con amor, pero también con autoridad y con respeto. Me he equivocado en mandar las lecturas. Por ejemplo, hoy me equivoqué en no enviarla, pero me he equivocado en mandar las lecturas porque de repente cambié la fecha o puse un pasaje que no era y nadie se da cuenta. ¿Sabes por qué? Tú sabes por qué. ¿Y piensas que la verdad te ciñe tus lomos para tomar decisiones sabias? Está bien, le entiendo que esa es una lectura de vuelo de pájaro, como decimos. Pero al leer una lectura de vuelo de pájaro, tú vas a poder tener un orden y entender cosas que antes decías, caray, esto iba aquí. Y aparte, después de leer, hermanos, sería necesario que meditaras en lo que leíste, que trataras de ver una aplicación en tu corazón y en tu vida, y que te levantes y sigas tu día el resto de las 24 horas, pero por eso no estamos listos. Ceñida tu cintura con la verdad, revestido con la coraza de justicia. La coraza tenía una cualidad, y no es mi intención predicar cada aspecto de aquí, solo lo menciono rápido, pero la coraza, hermanos, si tú tenías una guerra por enfrente, tú tenías el escudo. Pero alguien podía llegar por detrás, ¿verdad? Y tratar de clavar una daga. Y si tú traías una coraza lo suficientemente gruesa, quizá te libraba de haber muerto instantáneamente allí. Y la coraza te protege por detrás, por delante. Y creo que cuando hablamos de la justicia, revestidos de justicia, se refiere a una vida que ha implementado la verdad como un principio en su andar. Y entonces, hermanos, nadie tiene nada que decir contra ti, como Cristo dijo a estos hombres, díganme mis pecados. Y todos lo único que dijeron es justo, pero mátalo. ¿Sabes? Tenemos que estar revestidos. Cuando tú creíste en Cristo, fuiste justificado. Pero este pasaje se refiere a algo que tienes que hacer permanentemente. Se habla de tu forma de vida. Habla de vivir con justicia. Habla de reflejar la verdad que predicas con tu andar. Esa es la coraza que debe cubrirte por delante y por detrás.
calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Ese soldado que se ponía sus zapatos especiales para el momento de escalar, de luchar, de lo que fuera, dice, tú tienes que estar preparado. ¿Para qué? Predicar el evangelio. Si no tengo la verdad, no estoy listo. Si no vivo la verdad con justicia, no estoy listo. Si no predico el evangelio, no estoy listo. Estoy omitiendo cosas. Y cuando venga la guerra, cuando venga el momento, el día malo, ¿cómo puedes decir que estabas listo y cómo puedes pensar que no fallarás? Sobre todo, verso 16, tomen el escudo de la fe. Tu confianza en lo que el Señor está diciendo. ¿Recuerdas acerca de la cosmovisión de la fe? Se refiere a cómo ves las cosas basado en lo que crees de que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho, de esa manera ves las cosas. Toma el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Satanás intentará en nuestras vidas poner duda, intentará atacar, intentará deprimir, intentará hacer muchas cosas, y nuestra confianza en que el Señor me ha salvado y que Él está conmigo, que lo que estoy haciendo es lo correcto aunque las cosas parezcan contrarias, eso me mantiene firme en seguir haciendo lo que estoy haciendo. Cristo se mantuvo porque confiaba en su Padre hasta que Satanás lo abandona. Ya no pudo hacer más. Tomen también, verso 17, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, es una guerra real y la vista en la cruz de Cristo nos debe mantener alertas a que estamos en guerra. El Señor nos advirtió, como dijimos, si el mundo les odia, sepan que a mí me ha dado primero. Esta es una advertencia de que así va a ser. Pero a la vez, Él nos provee lo necesario en medio de esta guerra. Ve conmigo a Pedro, segunda de Pedro, por favor. Él nos da su presencia y poder. Dice en Mateo 28, he aquí yo estoy con ustedes en todo día, hasta el fin del mundo. Podemos tener esperanza en que eso es una realidad, confiar en eso. Y luego ve lo que dice 2 de Pedro 1, verso 3. Escucha, creyente. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tenemos que explicar este texto, porque es elemental. Dice que por su divino poder nos dio todo. ¿Todo para qué? Dice, todo para cuanto concierne a la vida y la piedad. ¿Sabes qué está diciendo? El Señor Jesucristo, a través de su poder, a su pueblo, a los creyentes, les ha otorgado todo lo que necesitan para tener una vida piadosa en esta tierra. Todo lo que necesitas para vivir como a Él le agrada, te lo ha concedido por su eterno poder y piedad. Perdón, por su eterno, por su eterno poder, divino poder, perdón, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, para poder vivir una vida que agrada a Dios. Ahora, escucha esto, hermano. Fíjate lo que dice. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sabes cómo vas a estar listo para tener una vida de acuerdo a la piedad como al Señor le agrada? Te ha dejado todo aquí. Aquí te ha dejado todo. Hermanos, no tengo nada contra las especialidades médicas, pero la psicología no es medicina. La psicología no es ciencia. Ciencia correctamente entendida. En realidad es un acto de fe, es una religión más. Y a veces quieren correr los cristianos como he dicho antes, a los especialistas.
porque esta persona está deprimida, porque esa persona está haciendo cosas que no debe hacer y quieren correr a los especialistas, quieren llevar a sus familias a los especialistas. Y dice el Señor, por mi poder divino te he dejado todo lo que necesitas para una vida piadosa mediante el conocimiento de Él. Él nos dejó una guía perfecta con su Espíritu en nuestro corazón y su palabra para conocer su voluntad y poder estar listos. Nos ha dejado una esperanza por su gracia de que lo que Él ha hecho a nuestro favor será eterno y permanente y nos ha salvado, pero solamente cuando tú miras la cruz de Cristo recuerdas que estás en guerra espiritual. La cruz es evidencia de la depravación del hombre y su rechazo a Dios, pero la cruz también nos recuerda la guerra espiritual. Tercera cosa, la cruz de Cristo anuncia su eterna victoria. Los hombres solo veían a un hombre derrotado y les daba vergüenza ajena. Por ello lo despreciaban, le decían, va, sálvate a ti mismo. Aún algunos de sus discípulos consideraban que había fracasado. Ve conmigo en Lucas capítulo 24. Dice el verso 14, cuando Él ya resucitó, conversaban entre sí acerca de estas cosas que habían acontecido dos creyentes o dos discípulos del Señor, camino a Emaús. 15, y mientras conversaban, discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, en una apariencia distinta quizá, o veló sus ojos de ellos. Dice, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Ellos le dijeron, las referentes a Jesús Nazareno, que fue profeta, poderoso en obra, nota, y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir Israel. Pensaron que había fracasado. También pensamos y desilusionados. Entonces, dice el versículo 22. No he terminado el versículo, perdón. Además de esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron, era el domingo. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo, están poniendo en duda, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos, necios, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Sabes qué significa esa palabra tardo? Holgazán, flojo. En lugar, es todo lo contrario de un diligente. De que aquel cuando dice algo, poner toda diligencia para hacer lo que Dios dice, para creer lo que Dios dice, estos eran holgazanes y flojos, porque estaban poniendo en duda lo que el Señor había dicho. La cruz de Cristo anuncia su eterna victoria, pero aún los seguidores del Señor dudaban, no creían, despreciaban. Pero hermanos, hay que entender que la cruz representa la victoria de Jesús sobre el pecado y sobre el imperio de Satanás. La cruz de Cristo anuncia su eterna victoria. Por eso ponemos nuestra mirada en la cruz de Cristo. Nota Colosenses capítulo 2. Hay textos que tenemos que ver. Colosenses 2:13. Esta victoria, hermanos, debe ser nuestra victoria. Debemos entenderlo de esa manera. Es ahí donde se efectuó. Colosenses 2:13 al 15. Mira, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne. Mira, hermano, lo que Dios hizo. Recuerda que nuestro pecado nos tenía atado, pero lo que Dios hizo,
Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era contrario o adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. La cruz representa, hermanos, la victoria de Jesús sobre el pecado y sobre Satanás. Ese momento en el que estaba siendo burlado, menospreciado, como derrotado, en realidad fue el momento en que Él exhibió a Satanás, a su gobierno y poder, y por medio de la cruz lo derrotó. Fue el momento en que le aplastó la cabeza, según la profecía de Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque Satanás había logrado que todos los seres humanos fueran esclavos del pecado y que ese pecado los llevara hasta la muerte eterna en el infierno. Cristo, al morir y pagar, cargó el pecado de ellos, y entonces todo lo que Satanás había logrado le fue arrebatado en un instante. En ese momento lo exhibió públicamente. La idea de esto, hermanos, es cuando había una guerra contra otros, y entonces el ejército les vencía, y cuando les vencía, regresaban a su ciudad y traían en la parte de atrás de toda la comitiva a los presos, encadenados. Los hacían pasar y circular por toda la ciudad y toda la gente los abucheaba, les aventaba cosas, pero victoriaban, gritaban de gozo a aquel que había obtenido la victoria. Lo reconocían. Y esas personas que venían como esclavas de guerra, llegaban y la celebración concluía con la ejecución de esas personas. Utilizando este ejemplo, dice la Escritura, dice Pablo, que fue en la cruz que Cristo exhibió a Satanás y a todos sus seres al pecado y la muerte, y los ejecutó por medio de su muerte. Obtuvo la victoria a nuestro favor. La cruz representa esa victoria del Señor Jesucristo. Despojó lo que nos tenía atados, la esclavitud al pecado. Triunfó sobre ellos. Él es victorioso, hermanos. Esa cruz que fue menospreciada es el lugar de victoria. Y tengo que concluir, pero por favor, piensa en esto. ¿Por qué como cristianos debemos observar la cruz, pensar en la cruz, reconocer lo que simboliza la cruz? La cruz de Cristo anuncia su eterna victoria. Esa eterna victoria es a nuestro favor. Ve este pasaje, 1 Corintios capítulo 15. Aquí es donde está esa gracia que nos da esperanza por la eternidad, no importa lo que pase. Capítulo 15, versículo 24. No importa el pecado que nos agobie. No importa la circunstancia que nos tenga atados. Los que han creído en Cristo pueden ver esto como lo dice el pasaje. Capítulo 15, verso 24. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y con toda autoridad y poder. Por el momento Satanás sigue siendo nuestro enemigo, pero hay una promesa: Él lo aniquilará. Se acabará. Terminará. Dice el verso 25. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Llegará el momento, Él reina ahora, y Él pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies. El primero que será lanzado será Satanás y sus demonios al infierno. Seguido a ellos, todos los que le aborrecieron y le rechazaron, los que oyeron el Evangelio y dijeron, yo quiero vivir mi vida, serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y por último, la muerte será vencida. Viviremos por la eternidad. Esa condena que teníamos es arrancada por su muerte. Pero mira lo que dice el 54 para el creyente. 54 al 58 de ese mismo capítulo. Pero cuando esto corruptible, habla de nuestros cuerpos y naturaleza pecaminosa, de los creyentes en Cristo,
Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y quién fue el que llevó a cabo esta labor? Satanás. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ya tenemos la victoria. Mira, si has creído en Cristo, esta es la esperanza que debe regir nuestros corazones. Aunque haya pecado, aunque haya falla, el Señor me ha dado la victoria. Si yo he creído realmente en arrepentimiento y fe, si he venido a Cristo, la victoria me ha sido dada. Ya soy triunfador y al ver la cruz me hace recordar la victoria que Cristo nos ha otorgado. Por tanto, verso 58, mis amados hermanos, teniendo entendido que tienes la victoria al poner tu fe en Cristo, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿En dónde se pone el énfasis, hermanos, en tu vida cuando entiendes la victoria que Cristo te ha dado en la cruz de Calvario? El énfasis en tu vida se pone en el reino de Dios. Firmes, constantes, abundando. ¿En qué, Señor? En la obra del Señor siempre. Esa es tu prioridad. Eso es en lo que te tienes que enfocar porque el Señor te ha dado la victoria. No sé si te llegó a ti, me llegó a mí un mensaje, una imagen. No puedo decir si es verdad o no. Pero está un hombre atado con su cuello a una pluma de grúa. ¿Se entiende? Que tiene un gancho para levantar cosas pesadas. Yo no sé si es cierto o no, vuelvo a decir, pero está atado con una soga, tiene las manos con esposas. Están unos afganos alrededor de él, acomodando todas las cosas. Y ese hombre está volteando hacia un lado y sonriendo. Y dice la nota que fue condenado a morir ahorcado por anunciar el Evangelio en un país musulmán, que es lo que ahorita se está rigiendo allá en Afganistán. Y él está sonriendo. Y decía la nota de esta imagen que me llegó, que vuelvo a decir, no sé si sea cierto o no. Ha sido condenado a muerte, pero él está alegre porque en unos segundos miraría a su Señor. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué te llena de alegría al ver la cruz de Cristo? ¿Qué esperanza te da y qué forma de vida te pone frente a ti para seguir y correr? Dice, deshazte, acaba tus fuerzas, en otras palabras. Entrégalo todo, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano, ya tienes la victoria. ¿Notas cómo la piedra principal se suplanta por cualquier otra cosa? Termino con esto. La cruz de Cristo proclama salvación. La cruz es vergüenza y locura para los no creyentes. Quiero que recuerdes unas palabras y voy a concluir con esta idea. Ellos reclamaban una cosa. Baja de la cruz, le decían, y creeremos en ti. ¿Recuerdas? Ellos le exigían, bájate de ahí. Baja y entonces confiaré en ti, que tú eres Dios, que tú eres el Hijo de Dios, que eres el Mesías, pero baja de esa cruz. Eso era lo que ellos reclamaban. Los incrédulos querían no oír más de la cruz de Cristo, no ver al Mesías crucificado, sino abajo. Pero ¿sabes? La cruz proclama salvación. Nosotros creemos en Él. ¿Sabes por qué? Por el hecho de que no se bajó de la cruz. Si se hubiera bajado de la cruz, no tendríamos esperanza. La cruz anuncia la única salvación, que es a través del sacrificio de Cristo. Voluntario, se quiso quedar en la cruz y por eso creemos en Él. Porque se quedó precisamente en esa cruz. Le amamos por esa decisión.
exaltamos el nombre del Señor por esa determinación, aunque ellos reclamaban que bajara de la cruz. Termino. Ve conmigo, por favor, a 1 Corintios 1:17. Estamos cerca ahí. La cruz proclama salvación. Dice 1 Corintios 1:17. Pues Cristo no me envió a bautizar. Había un debate allí de quiénes eran bautizados por Pablo para ver si esos eran verdaderamente los mejores. Dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con palabras elocuentes. Nota, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es efectiva, no vana. Y cuando ponemos otras cosas, en lugar de predicar la cruz de Cristo, la hacemos vana. Es ahí donde está el poder. Es poder para salvación, dice Romanos, en todo aquel que cree en Él. Y sigo la lectura. Verso 18. Porque la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz de Cristo es necedad para los que se pierden. No la pueden entender, la aborrecen. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Hermanos, ¿en dónde radica nuestra confianza? ¿En dónde vemos el poder de Dios para salvarnos? En la cruz de Cristo. ¿Por qué hay que anunciar? ¿Por qué hay que recordar? ¿Por qué hay que poner nuestra mirada en la cruz, hermanos? Porque ese fue el momento cúspide, la razón de toda la existencia de esta humanidad. El pleorema de los tiempos. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, vino y murió en la cruz. Ese es el punto culminante. La cruz de Cristo, hermanos, para el mundo es locura, pero para nosotros nos recuerda la victoria y salvación. Hermanos, no durmamos, estamos en guerra espiritual. Necesitamos proclamar la cruz, necesitamos vivir para el Señor Jesucristo, porque amamos al que se quedó voluntariamente en esa cruz. Vamos a orar. Señor, quizás sean palabras solamente, pero yo por eso te ruego que veas nuestro corazón en esta hora. Te amamos por haber decidido quedarte en esa cruz a mi favor. Tu cruz revela, Señor, cómo el pecado y la depravación radica en nuestro interior. Yo no te busqué, yo no te amé, sino que tú nos amaste a nosotros primero. Y enviaste a tu Hijo para que en la cruz pudiera llevarse a cabo la propiciación de nuestros pecados. Para nosotros es vergüenza cuando somos pecadores, pero cuando hemos contemplado la gloria de la cruz, ese mensaje es el mensaje de poder, de esperanza, y es el mensaje que nos mantiene alertas y fortalecidos para seguir adelante, rindiendo nuestras vidas al propósito real y correcto para el que fuimos creados, tu gloria, tu honra y tu obediencia, Señor. Te ruego, Padre, que no dejemos de ver la cruz. Ahora reinas, ahora tú estás en tu trono, y ahora, Señor, queremos obedecerte y proclamarte. Obra, Señor, transfórmanos. La honra y la gloria sea a ti. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén.